Hola y bienvenidos a este análisis a fondo. Hoy vamos a sumergirnos directamente en un momento literal y absolutamente decisivo en la historia humana. Los juicios de Nuremberg no fueron solamente el desenlace de la guerra más destructiva que el mundo haya presenciado, para nada. Fueron la semilla, el punto de partida real del derecho penal internacional. Pensemos en esto como el instante exacto en el que la civilización intentó dar un salto gigantesco, pasar de la pura sed de venganza a construir algo parecido a la justicia legal. Y aquí surge la gran pregunta. ¿Cómo se castiga a los arquitectos de los peores crímenes de la historia? Bueno, para entender esto, hay que dimensionar el reto sin precedentes que había al final de la Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando de 27 millones de vidas perdidas. Y eso, ojo, solamente en la Unión Soviética. Una cifra que cuesta procesar. Entonces, el dilema era inmenso. ¿Cómo se responsabiliza a la cúpula que sobrevivió del régimen nazi? Porque claro, nunca antes las potencias mundiales se habían sentado a enjuiciar a los líderes de una nación soberana por crímenes planeados desde las oficinas del propio Estado. Era algo totalmente inexplorado. Así que, para desglosar esto, vamos a seguir un orden cronológico, como si fuera el expediente mismo del tribunal. Revisaremos 1. Venganza contra justicia. 2. La construcción de un tribunal sin precedentes. 3. Los 4 cargos históricos. 4. Evidencia, defensa y drama. 5. Veredictos y controversias. Y 6. El legado jurídico perdurable. Empecemos con la sección 1. Venganza contra justicia. Hay que regresar un poco en el tiempo, a los debates de 1944, cuando los aliados ya veían la victoria cerca, pero no tenían ni idea de qué hacer con los líderes del eje al capturarlos. Lo realmente fascinante aquí es el choque de dos visiones totalmente opuestas, literalmente el día y la noche. Por un lado, figuras pesadas como Winston Churchill y Henry Morgenthau, el secretario del Tesoro estadounidense, querían algo rápido y brutal. Ejecuciones sumarias, sin juicios, sin rodeos, además de desindustrializar por completo Alemania para que jamás volviera a ser una amenaza. Pero por otro lado, el Departamento de Guerra de Estados Unidos, con Henry Stimson a la cabeza, impulsaba algo distinto, un proceso judicial formal. Stimson creía, con mucha firmeza, que había que exponer al régimen como una inmensa conspiración criminal ante un juez. La idea era que el juicio en sí mismo sirviera para educar al mundo y dejar la verdad documentada para siempre. Pasamos a la sección 2, la construcción de un tribunal sin precedentes. Una vez que ganó la idea de hacer un juicio formal, apareció un problema práctico gigantesco. Las potencias ganadoras tenían que alinear sus sistemas legales. Y esos sistemas eran radicalmente distintos. Había que mezclar el modelo adversarial anglosajón con el sistema inquisitivo europeo y soviético. Lo sorprendente es la velocidad a la que armaron toda esta arquitectura legal. Un proceso que normalmente tomaría décadas se resolvió rapidísimo, culminando con la Carta de Londres. Y la sede elegida, Nuremberg. Un detalle increíble porque a pesar de que la ciudad estaba destruida en un 91% por los bombardeos, su inmenso palacio de justicia y la prisión que tenía conectada sobrevivieron casi intactos. Además, el peso simbólico era innegable, ya que Nuremberg era exactamente la ciudad donde el partido nazi celebraba sus grandes congresos y donde habían promulgado sus terribles leyes raciales. Entramos ahora a la sección 3, los 4 cargos históricos. Ya en el tribunal, el reto legal era monumental. ¿Cómo se tipifican atrocidades tan grandes que escapan a la comprensión humana? Los expertos legales llegaron a una solución brillante y redactaron 4 cargos específicos para los 24 acusados principales. Y aquí es donde entra una herramienta muy novedosa, el concepto de conspiración. Esto fue súper clave. No se iba a juzgar solo a individuos sueltos, sino que se trataría a toda la cúpula y al aparato burocrático de un Estado como un grupo organizado, unido con el único propósito de desatar el mal. Si analizamos estas definiciones, hay algo muy importante que notar. Los crímenes contra la humanidad y los crímenes contra la paz fueron figuras legales creadas básicamente desde cero para este juicio. Pensemos que, hasta ese momento, las leyes internacionales solo regulaban las reglas de combate entre soldados. Pero de pronto se necesitaba, y con urgencia, un marco jurídico que pudiera abarcar algo tan monstruoso como el asesinato sistemático de millones de civiles y la orquestación deliberada de una guerra de conquista global. Lo que nos lleva a la sección 4. Evidencia, defensa y drama. Con las reglas ya sobre la mesa, el juicio llegó a su punto más álgido. Al principio, la fiscalía se basó en leer y leer miles de documentos alemanes capturados. Pero claro, eso empezó a adormecer a la sala y a restarle impacto al proceso. Así que dieron un giro totalmente dramático y comenzaron a mostrar pruebas físicas perturbadoras y testimonios que helaban la sangre.
Escuchar las palabras de sobrevivientes, como la francesa Marie-Claude Vaillant-Couturier, trajo la cruda y lúgubre realidad del Holocausto frente a los acusados. La fiscalía no se guardó nada. Exhibieron desde piel humana tatuada hasta grabaciones de la liberación de los campos. Material tan visceral que dejó a los propios jueces conmocionados y literalmente al borde de las lágrimas. Y en un contraste absoluto con el dolor de las víctimas, ahí estaba el líder de mayor rango en el banquillo, Hermann Göring. Su actitud fue un claro ejemplo de la banalidad del mal. Cero disculpas. Lejos de arrepentirse, usó el tribunal como un escenario para intentar justificar las acciones del régimen, admitiendo la represión brutal como si fuera una simple necesidad administrativa para mantener el control. Una falta total de empatía y arrepentimiento que resulta verdaderamente escalofriante. Sección 5. Veredictos y controversias. Tras 315 largos y agotadores días de testimonios y montañas de evidencia, el tribunal tenía que emitir sentencias súper complejas. Y si miramos los números finales, el panorama es muy revelador. 12 condenas a muerte y 7 penas de prisión, pero el dato que más llama la atención son las 3 absoluciones. Así es, figuras como Hjalmar Schacht y Franz von Papen salieron libres porque los jueces determinaron que las pruebas no eran concluyentes. Y esto mandó un mensaje fortísimo al mundo. Demostró que el tribunal realmente evaluó la culpa de cada individuo, caso por caso, en lugar de simplemente repartir castigos ciegos por venganza. Pero claro, todo este rigor no apagó el debate. Es fundamental detenernos un segundo a reflexionar de manera imparcial sobre las críticas legales válidas que plantearon los abogados defensores y que los académicos han discutido por décadas. Hay que revisar estas controversias de forma muy objetiva. Primero, el tribunal fue duramente criticado por aplicar leyes retroactivas, es decir, castigar actos que técnicamente no estaban escritos como delitos internacionales cuando ocurrieron. Segundo, se señaló una gran hipocresía al tener jueces de la Unión Soviética, un país que también había cometido crímenes gravísimos como la masacre de Katyn, y por último, a la defensa se le prohibió usar el argumento de «tú también», que buscaba señalar los bombardeos indiscriminados que los aliados hicieron sobre las ciudades alemanas. Reconocer estas fallas e inconsistencias legales es parte de entender la historia, pero hay que dejar algo muy en claro. Explicar estas críticas no disminuye ni un poco las abrumadoras realidades sistémicas del Holocausto. Y así llegamos a la sección 6, el legado jurídico perdurable. A pesar de las polémicas que acabamos de mencionar, el impacto de estos procesos transformó para siempre nuestra idea de la responsabilidad global. La gran conclusión de todo esto se resume en los famosos principios de Nuremberg. Estas 4 bases modificaron la jurisprudencia del mundo entero. Instituyeron que las guerras de conquista son ilegales, que las personas de carne y hueso son las que cometen los crímenes, no las entidades abstractas del Estado, que la inmunidad no existe ni para jefes de Estado ni generales, y que sin importar qué tan monstruoso sea el acusado, siempre se le debe garantizar un juicio justo. Estos pilares, de hecho, son los cimientos sobre los que opera hoy la Corte Penal Internacional. Para cerrar este análisis, tomemos las palabras de Albert Speer, el ministro de Armamentos nazi, durante su declaración final. Él expresó el deseo de que este histórico proceso ayudara a prevenir guerras futuras, y eso nos deja con una reflexión bastante profunda. Al ver cómo se construyó este marco de justicia desde las ruinas humeantes de 1946, cabe preguntarse, ¿ha logrado el mundo moderno estar verdaderamente a la altura de los inmensos estándares de paz y responsabilidad que se exigieron en Nuremberg? Es una pregunta que, definitivamente, nos queda pendiente responder en la memoria colectiva.